Aprendizaje invisible de la sociedad 1.0 a la sociedad 3.0 a cargo de los estudiantes Henry Fischer Ojeda y Esmeralda Campo Pomares de la maestría en educación mediada por TIC de ICESI. Un catedrático hablándole a un grupo de estudiantes, ya sea presencial o virtualmente, no parece ser suficiente para responder a las demandas de la época actual. Existe la necesidad de pensar en modelos de aprendizaje continuos que respondan a las demandas del mundo actual. Por lo tanto, la educación demanda una mejora. Smith, junto con otros, impulsa un modelo de innovación en educación llamada universidad peer-to-peer. Se construye desde 3 ideas claves. Aprendemos de todos, por todos, acerca de casi cualquier cosa. Un modelo de educación informal basado en comunidades de aprendizaje. I+D, o en inglés I+D. Con la irrupción de una era eco-info-bio-nano-cogno, de la que se desprende una creciente confianza en el papel de las tecnologías de información y el I+D, investigación y desarrollo, se da la urgencia de un cambio en los sistemas y modelos educativos. ¿Qué es el aprendizaje invisible? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que planea? El aprendizaje invisible es una propuesta conceptual que procura integrar diversos enfoques en relación con un nuevo paradigma de aprendizaje. Este enfoque toma en cuenta el impacto de los avances tecnológicos y las transformaciones de la educación. Propone una revolución de las ideas desde abajo hacia arriba. Es una investigación a planear nuevos interrogantes en torno a la educación. Lo invisible no es lo que no existe, sino aquello que no es posible observar. Por tanto, una característica distintiva de lo invisible es la imposibilidad de registrarlo con nuestros ojos. 5 ideas claves del aprendizaje invisible. El aprendizaje invisible es un llamado a construir de manera conjunta un paradigma de educación. Es un protoparadigma, es decir, que se encuentra aún en construcción. Existe una paradoja en cuanto a la forma en que la escuela tradicional responde a los desafíos globales reales con los cuales se van a encontrar los estudiantes, es decir, hay una desconexión. Las TIC son un elemento importante, pero no es el elemento central en el aprendizaje invisible. El aprendizaje invisible tampoco es un manual de instrucciones ni un manifiesto de cómo incorporar tecnología en el aula. Algunas concesiones previas. Durante el siglo pasado se hicieron algunas concesiones que dan pie al aprendizaje invisible, como que el aprendizaje es un continuo, que aprendemos de nuestro entorno, que el ser humano es un ser intercontextual capaz de aprender de los recursos que lo rodean y se adapta y trasciende a cualquier currículo y plan de estudios. Incluso había una postura de Irish en 1971 que decía que los estudiantes no debían ser obligados a someterse a un determinado plan de estudios. 5 ejes del aprendizaje invisible. En cuanto al término de invisibilidad, plantea que las competencias en entornos formales a veces no son visibles, que las TIC se hacen invisibles, que las competencias que se adquieren en entornos informales también se invisibilizan, que hay competencias digitales que resultan también invisibles y que hay prácticas en la universidad y en la escuela que podrían invisibilizarse. En un entorno formal se pueden invisibilizar, es decir, pasar por alto ciertas competencias. Por ejemplo, hay un niño oriundo de Singapur llamado Lin Ding Wen, que a los 9 años creó un popular programa para hacer dibujo en la pantalla del móvil de Apple. Aquí vamos a ver un pequeño aparte del video. So, what's next? So what's
El lenguaje y el conocimiento que usa este niño cuando habla de programas como Pascal, de programas en estado beta, son incomprensibles para algunos de nosotros. Entonces la pregunta es si los sistemas formales de educación están preparados para estimular y desarrollar este tipo de competencias y habilidades que no son tradicionales. Segundo, las tecnologías de la información y la comunicación se hacen invisibles, puesto que lo que para uno es novedoso, para otro resulta imperceptible en términos de innovación. Esto es un concepto bastante frágil. Una idea que Adams en 2002 propone dice que todo aquello que existe cuando una persona nace es simplemente parte de su entorno natural en el cual le ha tocado vivir. Un niño que nace conociendo las tecnologías que hay ahora, pues las maneja de una forma natural, así como nosotros no nos asombramos de ver un televisor, de ver una nevera. El docente, más bien, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, debe preocuparse más bien en el valor agregado en la forma en que lo utiliza, no en el aparato, ni en el software, ni en el artefacto como tal. Tercero, las competencias adquiridas en entornos informales son invisibles. A veces pensamos que lo que no se aprende en la escuela no vale. Y sí, sí vale. Hay una segunda brecha digital que la OCDE ha analizado, que no es la brecha del acceso, sino la brecha del uso, o mejor dicho, la calidad del uso de las tecnologías. Cuando convertimos otros entornos en potenciales espacios de experimentación y aprendizaje, esos entornos informales también se convierten en espacios de aprendizaje que en este momento se están haciendo invisibles. Cuarto, las competencias digitales se hacen invisibles. Muchos de nosotros hemos adquirido habilidades que provienen de dinámicas cotidianas en cuanto al manejo de las tecnologías, porque el aprendizaje digital en particular ocurre cuando estamos haciendo cosas distintas. Entonces, aquí hay un valor agregado, puesto que al no haber una enseñanza explícita o al no comprar un manual de instrucciones para aprender a manejar un dispositivo, ahí también estamos aprendiendo. Esto es una forma de aprendizaje que es social y se trata de colaborar, interactuar con otros, interactuar con el entorno, con los dispositivos y con la sociedad. Quinto, hay ciertas prácticas empleadas en la escuela o en la universidad que podrían invisibilizarse. Una de esas prácticas es el uso malentendido de la memoria. Al aprenderse textos extensos, hoy en día podemos almacenar en dispositivos portátiles esa información. También se ha concebido la escuela clásica desarrollada en un marco de una sociedad industrial que está dividida en niveles, en clases, en asignaturas, un maestro, un calendario. Esto representa metafóricamente la organización de la escuela como si fuera una máquina y los estudiantes un producto, según Sorensen, Danielsen y Nielsen de 2007. Evolucionando desde la sociedad 1.0 hacia la sociedad 3.0. Una frase de Noam Chomsky que dice: todo el sistema educativo y de capacitación profesional es un filtro elaborado que necesita descartar a la gente que es demasiado independiente y que piensa por sí misma, que no sabe ser sumisa y así sucesivamente porque son disfuncionales para las instituciones. Ejemplos: Walt Disney, Henry Ford, Bill Gates, Steve Jobs. Desde la sociedad 1.0 hacia la sociedad 3.0. El objetivo de este capítulo es establecer un marco conceptual para entender las transformaciones que la globalización, la sociedad del conocimiento y el cambio acelerado están provocando en nuestra sociedad. Para ello nos centraremos en tres paradigmas sociales que Moravec, 2008, denomina Sociedad 1.0, Sociedad 2.0 y Sociedad 3.0. Hacemos un paralelo entre estos tres paradigmas de sociedad. La sociedad 1.0, que fue originalmente agraria y posteriormente se industrializó, la relación entre niño y adulto favorecía el aprendizaje mutuo, era un paradigma de aprender haciendo. Cuando ya los menores dejan de trabajar, se industrializa la educación. La evolución hacia la sociedad 2.0, esta se asocia con la aparición de la sociedad del conocimiento, también con la creación de la gestión del conocimiento y el avance de las tecnologías de la información que facilitan
una amplia producción de significados socialmente construidos. El autor plantea la sociedad 3.0 como un protoparadigma que está en desarrollo, que trasciende las vanguardias actuales y está impulsada por tres agentes principales: el cambio social y tecnológico acelerado, la globalización, la redistribución horizontal del conocimiento y una sociedad de la innovación impulsada por nomads. Pero entendamos quiénes son o qué son los nomads en la sociedad 3.0. Bueno, este término, según Moravec 2008, hace referencia a aquellos trabajadores nómadas del conocimiento y la innovación. Un nómad es alguien innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar con prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Un nómad es valorado por su conocimiento personal, lo que le proporciona una ventaja competitiva con respecto a otros trabajadores. La clave del aprendizaje invisible está en cómo se aprende, no en qué se aprende. Al estudiante convertirse en un auténtico agente del conocimiento, es decir, que aprende haciendo, la forma de evaluar no puede ser la tradicional, sino cuando estamos evaluando algo innovador. ¿Cómo evaluamos un producto innovador? Cuando nos hacemos las preguntas: ¿qué ha ocurrido? ¿Ha ocurrido algo nuevo, algo inesperado? ¿Ha proporcionado algún beneficio? ¿Qué pueden aprender otros a partir de esta experiencia? Es decir, esta evaluación no es una evaluación tradicional, sino una evaluación desde la perspectiva del aprendizaje invisible. Al abordar las tecnologías desde el aprendizaje invisible, estas deben tener un propósito bien definido para su uso. Debe funcionar como una herramienta social, debe ser experimental, con una evolución constante, pero lo más importante, que tiene por objeto contribuir al desarrollo de nuestro middleware. Nuestro middleware es esa capacidad para aprender, imaginar, crear, innovar, compartir, independientemente de cualquier dispositivo o aparato que utilicemos. Es decir, la idea es expandir constantemente nuestras capacidades humanas. Nuestras habilidades cognitivas siguen siendo la verdadera tecnología de punta. Los retos que trae consigo el aprendizaje invisible podemos nombrar que el pensar sistemáticamente, enfrentarse a cambios, retos e incertidumbres, crear y manipular pasados, presentes y futuros alternativos, manejar los conocimientos aplicables, los contextos, los procesos, evaluar el conocimiento y sobre todo un compromiso personal de hacer las cosas bien. Conclusiones. Tenemos que hacer hincapié en cómo aprender y no en qué aprender. En las escuelas 1.0 no se puede enseñar a estudiantes 3.0. Tenemos que reestructurar nuestros sistemas educativos. Finalmente, no se trata solo de utilizar las TIC para mejorar el aprendizaje. Más bien, el interés está en el propósito para el cual las TIC están siendo usadas y, más importante aún, en reflexionar en qué contextos nos sirven. ¿Con qué fin estamos educando? Nos preguntamos. ¿Cuáles son las habilidades que necesitan los trabajadores del siglo XXI para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna y del futuro? En esto debe centrarse en nuestras conclusiones con relación a los aprendizajes invisibles. La bibliografía en la cual nos basamos fue Aprendizaje invisible hacia una nueva ecología de la educación.